Ser podcast. Esta semana coinciden en la cartelera dos dramedias sobre el amor, las dudas y las heridas que le dan una vuelta a la clásica historia romántica. Margot Robbie protagoniza junto a Colin Farrell un gran viaje atrevido y maravilloso, la aventura mágica que dirige Kogonada. Con ellos hemos hablado y también con Cesc Gai y Nora Navas por el estreno de Mi amiga Eva. Además, recordamos a Robert Redford, empieza el Festival de San Sebastián y os recomendamos otras películas como On Falling. En televisión regresan las reinas de la tele en The Morning Show y nos rendimos al humor de Poquita Fe. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Era difícil por la calidad y el apego que las tres finalistas han tenido, pero la Academia ya ha elegido. Sirat será la película que nos represente en los Oscar. De las tres, lo cierto es que la de Oliver Lasse era la que más posibilidades tenía, a juzgar porque la prensa especializada en Estados Unidos la da como favorita para estar entre las 5 nominadas en la categoría de película internacional. También porque Neon la distribuye en Estados Unidos con fecha y últimamente suele acertar en los Oscar y, como decimos, hay fecha cerrada de estreno. También porque tiene elementos, una mezcla de géneros, giro de guión, que puede conectar con el público americano, además de ese premio del jurado en Cannes, que es todo un aval. Los rivales son fuertes y cada vez más. Panahi, si la eligen, Trier, ojo también a la película sobre Gaza, a Brasil, que podía repetir premio este año, y a ver con qué nos sorprende Francia, pero hay una quinta plaza que puede ser nuestra, y digo nuestra porque esta campaña que empieza ahora y que acabará en marzo si todo sale bien, debería ser una apuesta de todo el cine español, de toda la industria. Seguro que no todos son fans de la propuesta radical de Lasse, pero esta es la película de España, de nuestro cine, que demuestra que algo se ha estado haciendo bien en los últimos años, que hay una nueva generación de creadoras y creadores, de productores y productoras y distribuidores que creen en el cine independiente. El éxito de Sirat es un éxito para todos, aunque no lo parezca. Los productores Esther García y Agustín Almodóvar pedían a los académicos españoles que voten, que se inscriban en el proceso y que sientan como suya una película que fue toda una sensación en Cannes y que podría de nuevo llevarnos a los Oscar, como hace 2 años hizo Juan Antonio Bayona y como antes han hecho otros: Almodóvar, Amenábar, Trueba, Garci. Adiós, adiós, amigo. Pero atiende, invitado. Una última cosa he de decirte. Inclina la cabeza. Reza bien. Quien bien ama. Al hombre, a la bestia y al pájaro. ¿Eso es un secreto? No me digas. Sí. ¿Y por qué? Porque si te lo dijera no quedarías más conmigo. ¿Quién ha dicho que vaya a volver a verte? ¿Lo harías? ¿Vosotros dos habéis confirmado todo esto? Que sí. Weinstein, ¿estás seguro de lo que se dice Absolutamente. Aquí? Por completo. Yo encuentro que muchos de los políticos no hablan. No hay diálogo en absoluto con la gente. La gente no escucha. Y los políticos no hablan. Emiten sonidos, simples ruidos. Pues esta semana hemos despedido a Robert Redford. A los 89 años fallecía este icono, una leyenda de Hollywood, actor, defensor del cine independiente e impulsor y creador del Festival de Sundance. Un activista por el medio ambiente, demócrata de toda la vida, defensor contrario a Donald Trump. Una carrera que pues es historia del cine y la verdad que yo creo que a espectadoras y espectadores de muchas edades nos ha dado cierta pena, ¿no? A Mucha pesar pena. de lo inevitable que es la vida, ¿no? Sí, a mí me ha dado muchísima pena porque yo creo que a lo largo de la historia del cine pocas veces se establece una complicidad tan grande entre el público y un actor, ¿no? O sea, decir Robert Redford era no solamente hablar del personaje, de la persona, sino de toda una serie de películas, de su posición, ¿no? Política, medioambiental. Y que también cuesta encontrar contradicciones a lo largo de su carrera, Sí, ¿no? Es una carrera muy coherente, ¿no? Que normalmente las estrellas son imperfectas, ¿no? Sí. Y tienen cosas que pasamos por alto porque hay una obnubilación por encima, ¿no? Pasamos por alto muchísimas cosas. Y en él era difícil, seguro que luego a lo mejor en casa era un gruñón, pero Sí, cuesta encontrar tendría sus algo sombras, malo claro, de Robert pero Redford. incluso, por ejemplo, una película, Una proposición indecente. Tú dices, Maravilloso. pero claro, tiene que ser Robert Redford quien la protagonice. Total. Es que si no te la crees. Pero esto es un poco como
ahora hablaremos como mi amiga Eva. Bueno, Claro. no hay debate, hay cosas que no hay debate. No, a mí me ha dado muchísima pena porque creo que también con él desaparece una forma de ver y entender el cine. Y también era como una especie de estrella que no operaba como estrella, ¿no? Antes de todo el marketing y la publicidad que ahora tienen alrededor las estrellas, o eso da la sensación, también viéndolo desde fuera, siempre que muere un actor de la talla de Robert Redford o cualquier otro, siempre hay despedidas y todo, pero el cariño con el que lo ha despedido la gente en Hollywood, diferentes generaciones que lo han considerado un referente, desde Leonardo DiCaprio, un Brad Pitt, a Julianne Moore, que recordaba que fue su primer como crush, su primer amor en pantalla, Laura Dern, muchísimos actores, y todos destacaban esa coherencia, ese activismo, pero también esa integridad con el oficio que ha tenido tanto detrás como delante de las cámaras. Porque Sundance es importantísimo, no se puede entender el cine actual, y no solo el cine independiente, sino el cine de Hollywood sin la creación de Sundance. O sea, que Sundance, que es el personaje de Dos hombres y un destino, Sí, ¿no? claro, Sundance. Y entonces, claro, sin ese festival no existirían cineastas, o no existirían de la misma manera al menos, cineastas como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh. Maclean decía, sin Sundance Coda no hubiera ganado el Oscar, ¿no? Entonces, ese apoyo a la industria y también a una región, ahora Sundance se muda, no sé de esto qué pensaría Robert Redford, pero no se podría entender el cine actual, ¿no? Y lo que ha sido. Sí, no, porque Hollywood es que se acercó a Sundance, o sea, no fue que Sundance se acercara. Él creó ese festival con una serie de criterios de cine independiente. Iba todos los años a inaugurarlo. Sí. Y ahí con las montañas nevadas y con un pequeño pueblo ahí lejano, pero fue Hollywood el que se fue acercando poco a poco a Sundance porque vio que ahí había una posibilidad de estrenar otro tipo de cine, ¿no? Y de promocionarlo también, de hacerse también, o sea, tenía esa visión comercial Hollywood como siempre. Y de esquiar. Y de los ratos esquiar y libres. otras cosas. Pero bueno, que eso, para siempre Robert Redford. Sí, para siempre Robert Redford, y las películas que dirigió y protagonizó. Y más noticias de esta semana, porque ya sabemos qué película va a representar a España en los Oscar. Yo no la conozco de nada. A ver, hay otra fiesta en el desierto. ¿Otra fiesta? Justo después de esta hay otra. A lo mejor estará por ahí. La película que representará a España en la 98 edición de los Oscars es Sirat. O sea, nunca me he proyectado con los Oscars, nunca he pensado que una peli mía podría tener opciones de ir a los Oscars, ni la verdad, no sé. Pero ahora a lo mejor hay que empezar a hacerse una idea, ¿no? Creo que hay probabilidades, salimos en todas las quinielas. Hoy mismo el The Hollywood Reporter nos saca de nuevo en las quinielas. Y hablando con Neon, bueno, he estado recientemente con ellos en Toronto y bueno, ellos nos ven opciones. No va a estar nada fácil. Yo creo que hay una quinta plaza, hemos un poco evaluado juntos, hay una quinta plaza libre, a ver si es la nuestra, porque hay 4 pelis ahí delante que tienen su puesto asegurado, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a intentar. Bueno, pues también prometían los productores que habrá rave en Los Ángeles, que se encarga Esther García de organizar esa fiesta. No sé qué os parece, si era la elección correcta, ¿no? Quizá era un poco la que más posibilidades tenía, y cómo lo veis de cara al futuro. Yo creo que era la que más posibilidades tenía, me parece una decisión acertada, porque yo siempre he sostenido... nunca creo en la democracia. No, pero yo siempre he sostenido que a los Oscars debe ir la película que más posibilidades tiene, a priori, para dentro de una calidad... Yo no estoy de acuerdo, yo creo que es la peli que ese año diga algo del cine español. Sí, pero aún así yo creo que es la que tiene más posibilidades para entrar ahí, y creo que esta es la que tiene más posibilidades de entrar entre las 5 nominadas. Que luego entre o no, es que la competencia también hay que darse cuenta que es brutal. O sea, y yo tampoco aseguraría que las 4 favoritas, si hay una plaza libre, porque la competencia es muy brutal, ¿no? Es muy brutal en esa categoría. Sí, yo también estoy de acuerdo que hay que, en los Oscars, ¿no? Hay que pensar con la mentalidad un poco de poniéndose en la piel del público americano, de una academia ahora cada vez más amplia, más diversa, pero midiendo un poco el potencial de las películas que tenemos. Luego también hay otras películas que pueden hacer su día a través de los Goya, y ha pasado todos los años que no tienen
tiene nada que ver casi la primera terna de los Oscar con luego lo que acaba en los Goyas. Y yo creo que es la película que tenía más potencial, que tiene el aval del premio del jurado en el Festival de Cannes, que tiene el estreno asegurado en Estados Unidos, romería también, pero bueno, tiene ya fecha el 14 de noviembre, con estreno en Los Ángeles, en Nueva York, limitado, luego se ampliará a todo Estados Unidos en enero. Creo que van a hacer campaña, querían convertirla en película evento, veremos si lo consiguen o no en Estados Unidos, pero sí que puede sintonizar esta radicalidad y esta experiencia tanto física y sensorial de Oliver Lasse con un cine que se está haciendo y que se está reconociendo en la categoría de mejor película internacional. Indudablemente la competencia es durísima porque casi todas o salieron de Cannes, compitieron con él en sección oficial, o de Venecia, que también llegarán alguna, pero bueno, vamos a ver porque también no hemos visto todavía el encanto de Oliver Lasse por tierras americanas y cuántos vídeos o cuántos vídeos nos dará. He de decir que esta semana salió una crítica en Los Angeles Times. El crítico había visto la película, la había visto 3 veces, había quedado fascinado por Sirat y después había conocido a Oliver Lasse en Toronto y entonces todavía había quedado más fascinado de conocer a Oliver Lasse. Y esto lo contaba en la crítica, que era, por cierto, un análisis bastante interesante de Sirat, no solo porque contara estas cosas. Con lo cual, yo creo que es una película que avasalla. Es verdad que no es una película de consenso, él mismo lo reconocía, pero yo creo que sí tiene posibilidades, está muy bien acompañada, es una película que sorprende, que no te deja indiferente, y es una categoría en la que, bueno, pues se busca quizá otras cosas. Incluso en un año a lo mejor más flojo podría a lo mejor entrar en otras. Yo creo que en este año pues Sentimental Value es un rival. Si finalmente Panahi logra que algún país, porque, oh sorpresa, Irán no ha cogido la película, qué cosas más raras, pero ojo con La voz de Hin, ¿no? Que es una película que... El agente secreto. Por Palestina. No, por Túnez. Por Túnez, ¿verdad? A ver qué hace Francia, Brasil, que el año pasado ganó y Brasil es potente en los Oscars, a ver My President K, que es una película iraquí, pero que yo creo que tiene una cosa que puede conectar con los americanos. Entonces, Italia, bueno, a ver qué hace Italia. Creo que no ha elegido a Sorrentino. No. Creo que, o sea, no creo sé, que estaba ahí todavía en la era complicado, fase final. O sea, hay película israelí también. Hay película israelí, a ver qué elige Israel. ¿Qué pasa si esto va a ser, si los Oscars van a ser Eurovisión o no van a ser Eurovisión? Nos vamos a entretener. Me callo, sí, no la líes. Bueno, vamos a dejar las noticias y vamos a hablar de San Sebastián, porque ya está en marcha una nueva edición del festival, donde también tenemos mucho cine español. Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, Historias del Gran Valle de José Luis Guerín, Más Palomas de Aitor Arregui y José Mari Buenaga. Los Tigres de Alberto Rodríguez compiten por la Concha de Oro junto con nombres internacionales como Claire Denis, Arnaud de Pleshan, Agnieszka Holland o Alice Winocour. Bueno, pues un poco como el resto de años, ¿no? A nosotros nos suele gustar que al final en la sección oficial haya una serie de nombres de esos que todos nos apetece ver su siguiente película, mezclado un poco con propuestas diferentes, y luego nos gusta que haya algo de género, algo de cine social, algo de cine divertido. Entonces, lo que intentamos es que sea una mezcla de todo eso. Yo creo que llevamos, sobre todo el año pasado y que esa mezcla nos ha funcionado bastante bien. Fíjate, igual a mí me hubiera gustado que hubiera habido alguna ópera prima o segunda película más. Bueno, pues José Luis Rebordín nos contaba cómo va a ser esta edición y los equilibrios que cada festival, que cada año debe hacer el festival, después de Venecia y Toronto. Esta será, como lo fue Venecia, una edición marcada por el compromiso de los artistas con Gaza, después de lo visto en la Vuelta Ciclista a España y después de que el propio festival pues condenase en un acto público el genocidio. Es una barbaridad tal, es una masacre tal, es un genocidio tal, que es muy difícil permanecer indiferente, ¿no? Y creo que la historia nos ha demostrado que ante el auge del fascismo y de los genocidios, lo peor que se puede hacer es permanecer callado, ¿no? Entonces nuestro altavoz es chiquitín, que al final es chiquitín, pero por lo menos el día de mañana no pensar que tenemos que haber dicho algo que no dijimos. Habrá 2 premios Donostia, uno para Jennifer Lawrence, con tan solo 35 años, y otro para Esther García, un referente en el cine de nuestro país, la gran productora de las últimas décadas, a las que ha producido no solo a Pedro Almodóvar. Creo en el poder de la cultura y del cine en particular. Creo que es el arte de estos 2 últimos 2 siglos por excelencia que mueve y conmueve, y no quiero perder esa herramienta, aunque no la tenga yo entre las manos, pero creo que debemos seguir por ese camino. Sé lo más honesto que puedas contigo mismo y además, de verdad, no estamos, es un momento histórico en el que no estamos para disimular.
estamos para reclamar, para pedir que las cosas cambien y para, a través de nuestras obras y de nuestras palabras, decir lo que es imprescindible que la sociedad oiga. El cine en la SER con Pepa Blanes. Seguiremos el día a día de lo que pase aquí en San Sebastián, pero también vamos a fijarnos en los estrenos que llegan a los cines y tenemos dos historias de amor para empezar. Margot Robbie y Colin Farrell protagonizan Un gran viaje atrevido y maravilloso. Es un drama romántico con algo de ciencia ficción dirigido por Kogonada que cuenta el encuentro y el viaje de dos solteros tras una boda. Vivimos en la misma ciudad. ¿Vas a pedirme salir o algo así? ¿Te gustaría que lo hiciera? Correr el riesgo no merece la pena. ¿Un aro de cebolla? Por favor, es el único anillo que me darás. ¿Vas a volver a la ciudad? Puede que dé un rodeo. Me encanta ver el paisaje. A mí también. ¿Y por qué estás soltero? ¿Será que no he conocido mi media naranja? ¿Y tú qué? Yo debo estar sola. ¿De verdad piensas eso? Es el primer papel de la actriz después del fenómeno Barbie. Le contaba a José cómo se hace eso de trabajar la química con otro actor. Yeah, people often ask about chemistry and it's either there or it's not, and it's really hard to explain. We've heard of actors hating each other and having extraordinary... Y decía que eso no se puede trabajar, que la química existe o no existe, que hay veces que te encuentras a alguien muy atractivo de frente y no surge esa chispa y sin embargo con otro actor pues hay un flechazo o se ponen las cosas eléctricas, decía, y le ha pasado con Colin Farrell, que la verdad que se nota en pantalla esa química, y decía que es verdad, que es difícil de explicar y que muchas veces firmas un proyecto y vas a ciegas porque no puedes hacer un estudio de química con tu compañero de reparto y que es algo muy importante que siempre hay que tener en cuenta. Por eso Pedro Almodóvar hace los castings por parejas, así, claro. Como debe ser. Bueno, Colin Farrell es la tercera vez que trabaja con el director tras Columbus y Despidiendo a Jan, y hablaba de la soledad, un tema recurrente en el cine de Kogonada. Life is hard for a lot of people. It really is. There's an enormous amount of loneliness. Never mind sickness and grief and death and loss. But the loneliness that so many people live within on this planet and are kind of... Y hablaba de la soledad, escuchábamos también al bebé de Margot Robbie en la habitación del junket. En la habitación de al lado, sí, como diría Almodóvar. Y decía que bueno, que la vida es dura para mucha gente, ¿no? Y no solo por que acarrean pérdidas o un dolor o heridas del pasado, sino la soledad autoimpuesta, ¿no? Como que no es por decisión propia, sino la cantidad de gente que se siente sola en este mundo y lo difícil que es, y que necesitamos también crear redes y vínculos emocionales para que esa gente no se sienta sola, y que espera que la película ayude con eso. Y nos hablaba también, pues eso, de historias humanas que traigan algo de esperanza. I love seeing films that really go into the struggle and the pain of being human. I love films that go into the joy and the beauty. Ahí se ha oído más. Bueno, y él, que viene de estar nominado en los Emmy por El Pingüino, ¿no? Un personaje tan oscuro del universo de los superhéroes, decía que a él, sin embargo, le gusta mucho hacer un cine que cuente pues historias humanas. Y siempre le ponen de irlandés malo. Total, que cuente pues eso, el dolor humano, las heridas, pero también cómo podemos conectar y salvarnos unos a otros. Y pues eso es algo en lo que coincidía el director, que decía que no podemos olvidar los vínculos humanos en esta época cínica en la que vivimos. I think we live in an age where it's very easy to be cynical about everything and to not believe in anything, and I understand that, because I think more and more we understand it's hard to trust
institutions. It's Y hard to decía eso, trust. que vivíamos en una época cínica que llega a entender un poco, ¿no?, la dificultad de no confiar en las instituciones y en los políticos de hoy en día, que se lo ponen difícil a la gente, pero que debemos recordar y hacer un examen, una autocrítica de por qué nos hemos vuelto de esa manera tan cínica e insensible, porque no es sano, y que lo sano es volver a reconectar como humanos y buscar pues esos lazos que nos unen más que lo que nos separa. Y así brevemente, ¿qué te ha parecido? Pues mira... Yo soy muy fan de Cogonada, no sé sí, por qué conecto con él. Tiene algo pero... bastante especial. Aquí es algo diferente porque es la primera vez que él no escribe el guión de la película, no como en las anteriores, sino que es un guión que le llegó y que es verdad que tiene mucho que ver con el universo de Cogonada. Creo que es una peli un poco vista porque son puertas mágicas y vas abriendo puertas mágicas a tu pasado, a tu amor de instituto, a tu primera decepción, a No tus... sé si quiero Hay volver a mucho eso. daddy issues y mother issues, o sea, hay muchas cositas de los traumas con tu padre, con tu madre, lo que no le dijiste, la pérdida, todo esto, el fracaso, y se encuentran estas dos... Es el sentimental value de comedia. Un poquito, esas dos almas solitarias, y quien los encamina a un encuentro es un GPS, que es peor que Siri, y les va abriendo esas puertas mágicas a un pasado para sanar el pasado. Tienen una reflexión bonita en el sentido de que no solo vale amar y tu disposición a amar, sino que también es importante dejarte amar, ¿no? Y asumir el riesgo de lo que eso supone, y realmente es ñoña, sentimentaloide, un poquito lacrimógena, pero no deja de ser mona, y es verdad que ellos dos tienen una química espectacular y están maravillosos. Pues ahí queda la primera recomendación y vamos con la otra historia romántica. Es Mi amiga Eva. Es la nueva película de Cesc Gai, que cuenta con una espléndida Nora Navas, una mujer que cumple 50 y decide que quiere separarse así, sin ningún conflicto aparente, y encima de Juan Diego Botto, con lo cual nadie entiende por qué quiere hacer eso. Lo que le pasa es que quiere volver a sentir eso que pasa cuando alguien se enamora por primera vez. Papá, que llego tarde. Voy. ¿Compras tú el vino para la cena? ¿Qué tal en Roma? Porque últimamente estás... Que no sé dónde estás. Me ha dado mucha envidia, la verdad, pero es así, ¿no? Tan enamorados. No como nosotros, ¿quieres decir? Cuidado ahí. Bueno, menos mal que el comentario lo ha hecho ella, porque lo hace uno de nosotros. Siempre me acabo inspirando con cosas que me pasan cerca o cosas que oigo. Y es verdad que se dieron el caso de varias mujeres de esa edad, sí, que estaban pensando o tomando la decisión de dejar a su pareja, ¿no? y a una familia. No por nadie, sino por el hecho de querer estar solas y de volver a encontrarse un poco en la posibilidad de tener nuevas relaciones, a una relación de amor, ¿no? Es un salto al vacío, ¿no? Dejar lo que tienes construido por no sabes qué. Y además hablábamos antes con Nora, bueno, que estábamos y cuando estábamos preparando la película, de que las mujeres sois juzgadas, ¿no? Y condenadas, incluso hoy en día cuando hacéis estas cosas, porque no se supone que una mujer abandona una familia, ¿no? Los hijos yo creo que te tratan duramente, ¿no? Y un poquito esto lo intentamos reflejar en la película, ¿no? Como sobre todo cuando la que lo hace, en este caso el personaje de ella, no lo tiene tan claro tampoco, ¿no? Y ese es el gran conflicto de ella. Ya se dice mucho que faltan muchos papeles para mujeres de 50, entonces estoy interpretando a una mujer que cumple 50 al final de la película, y yo cumplo 50, es una mujer a la que se pueden sentir identificadas muchísimas mujeres, ¿no? Y lo que decías es una mujer que tampoco tiene las cosas tan claras como las tenemos todos, o sea, la vida te vive, los pensamientos te piensan, parece que, ¿no? Y son papeles súper bonitos de hacer, muy difíciles, porque se trabaja esta cosa de la dramedia. Yo siempre reivindico mucho que creo que los guiones es lo más importante. Sí, y conocí a Edu pues, por cosas, y empezamos a trabajar juntos, y luego en el proceso de hacer la película, pues él tuvo el año pasado todo este boom fantástico con sus películas, y es un tío estupendo, 15 años más joven que yo, lo cual me gusta, tiene otra perspectiva de las cosas, de la masculinidad también, y eso me aporta cosas también. Y ahí Agatha y yo también le mirábamos con lupa, ¿sí? La primera película escribe sobre una mujer. Claro, y era eso... como, vigila con lo de la menopausia, vigila con lo de la secretaria. Pero bueno, que era una cosa muy personal y estaba súper bien escrita y no había... Pero a veces sí que decíamos cosas, ¿no? Con los hijos o... Claro. Te quería preguntar por unas hormonas. ¿Qué hormonas? Las hormonas del amor. Las hormonas del amor. Sí, ese que suena un poco... ¿Pero qué es lo que quieres saber exactamente? Bueno, pues si se pueden recetar, como las vitaminas. Y la vida va de esto, va de sentir, ¿no? Pero parece un poco naif visto desde fuera.
cuando a ti no te está pasando, depende del carácter que seas, ¿no? La amiga le dice, pero qué chorrada, el juego del amor. O sea, ha dicho juego del amor. O sea, ha dado este titular, ¿no? Y ella lo siente, que es el juego del amor, es volver a sentir y a volver a estar viva, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, los 50 lo veo como una nueva, ya has criado a tus hijos, a lo mejor laboralmente pues ya lo tienes un poco y es una nueva adolescencia, ¿no? Hay un poco esta cosa del embarazo para adentro, ¿no? Es como un poco de dices, o ahora o nunca, también. Mira, esta cosa de ahora o nunca. Yo siempre, para bien o para mal, solo he sabido escribir sobre personas normales. Y me hubiera gustado hacer películas sobre asesinos o sobre zombies, siempre lo digo. Pero no, me refiero que siempre mis personajes puede ser cualquiera de nosotros, cualquier espectador, ¿no? Y yo creo que la gente normal no somos así, ¿no? Cínicos, o lo somos a veces, pero... Y ahí había una lección muy complicada, sí, a la hora de escribir me costó el personaje de Víctor, y luego en pensar quién podía hacerlo, ¿no? Por lo que dices tú, tienes una buena pareja, tienes un buen marido, encima Juan, pues un tío guapo, un tío... Y hizo un trabajo estupendo, yo estoy muy contento, porque no era fácil lo que hace Juan Boto en la película. A mí sí que me ha costado, pero ya cuando trabajamos juntos en Historias para no contar, yo soy como muy buena alumna, o sea, como que... ¿Por dónde? ¿No? Y va probando. O sea, este personaje es un poquito más, en Historias para no contar, ¿no? Me acuerdo que decía, es un poquito más loquita. Ah, vale. Pues desde ahí, pues loquita. Sí, pero no tanto, porque también es tímida, ¿eh? Pero tímida. Pero también tiene los pies en el suelo, porque hay cosas que las tiene claras. Entonces, yo creo que este machambrao, que donde te va metiendo, si de repente te dejas fluir sin ponerle mucha resistencia, es donde llega esa locura que a mí es lo que me gusta de Eva, que la ves pensando todo el rato. La ves que no sabe bien, pues que tiene que mentir, pues no le gusta tampoco que la madre mienta. Y entonces a mí me ayudaba mucho pues cuando me sacaba un poco del drama. Porque yo veía que era un drama, que tenía que dejar a mi marido, a Juan Diego Boto, en un baño, y era un drama. Y se me decía, más Meg Ryan, ¿no? Más Meg Ryan me encanta. Más Meg Ryan, más ligera. Y yo decía, hostia, ¿sabes? Porque yo soy muy densa, yo soy panegra, ¿sabes? Yo soy densa. Y tal, entonces yo creo que esa mezcla, ir buscando ese lugar de no pisar tan fuerte, ¿no? Y también ayuda mucho el trabajar con todos los que iban personajes, que hay muchos que iban viniendo, ¿no? Como ven a Eva, cómo hablan de Eva. Fernanda Orazzi, Francesco Carril, Rodrigo de la Serna, Agatha Roca son el resto de protagonistas de una historia luminosa sobre el amor, la pareja, las separaciones. Sesgay sigue en forma a pesar de los años, ¿eh? Sí, no, es una película, la verdad es que se ve con mucho agrado, porque es muy, muy simpática. Además te plantea desde otro punto de vista esa mujer, eso de 50 años, que decide dar un cambio en su vida, que no sabe explicar muy bien qué, que se enreda también muchas veces en medios verdades, mentiras, pero quiere dar un giro radical por temas de eso, de que no está ya muy enamorada de su pareja. Entonces el resultado, aunque con ciertos altibajos, pues lo ves con muchísimo agrado, te sientes identificado también con los personajes, con muchos de los que hay, no solamente con el personaje de Nora Navas, que está estupenda, pero también entiendes a Juan Diego Boto, entiendes a los amigos, entiendes a todas las personas que te rodean, y el resultado pues es una comedia que se ve muy bien, muy divertida a ratos, pero que te da también para reflexionar sobre estas cosas, ¿no? De que tu vida no tiene por qué ser solamente pues un monólogo, ¿no? Sino que en un momento dado pues puedes romper y empezar de nuevo. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo, no? Y sobre todo que no es habitual, ¿no? Nosotros que hicimos hace poco el cine y los divorcios, y era todo crueldad, dolor, tristeza, drama, y aquí es verdad que, bueno, una separación siempre es triste, siempre es difícil, y sobre todo cuando las dos partes no están a la vez, pero como un divorcio o una separación puede ser amistosa o puede ser algo gratificante, y no tiene que haber un conflicto o nada grave para que eso pase. A mí me chirría un poco, luego lo explican, lo escuchábamos antes, que lo explican muy bien, que alguien se quiera divorciar de Juan Diego Boto, eso es como más difícil. Y luego es que lo de Nora Navas es increíble, lo bien que hace un papel que a priori puede ser sencillo, pero que yo creo que le da unos matices, y luego sí que me parece muy, muy importante que se hable de una mujer de 50, que esta mujer tenga 50, Nora Navas ha cumplido 50, que se hable de la premenopausia o menopausia, que se hable de la amistad, que se hable de las cosas del día a día, de que el amor puede llegar a todos los sitios, pero también de algo importante,
importante, y es que queremos la felicidad y todo fantástico en todo momento, ¿no? Un poco las contradicciones, yo creo, que de nuestra sociedad. Y creo que Sesgay tiene el ojo para perfilar o para entrever todas aquellas cosas, y lo ha hecho desde Cranpack hasta ahora, en distintas generaciones, en distintos momentos, y me alegra ver a un cineasta que de una manera sencilla sigue captando muy bien lo que son las relaciones y adaptándose a lo que ha sido el paso del tiempo, ¿no? Lo que ha sido el feminismo, lo que han sido los nuevos modelos de familia, y cómo no ha perdido fuelle y sigue estando en el mundo, y eso me parece importante. Y luego es uno de esos directores que quiere a todos sus personajes, que eso se nota en pantalla. Al final tú notas ese cariño que hay. Él decía, no sé escribir villanos, nos movemos siempre en los grises, y yo creo que sí que está muy conectado con la vida realmente, con algo muy humano, y que yo le encuentro bastante peso. Tiene una apariencia de naif, de una comedia naif, pero no creo que sea naif, y de hecho yo me he encontrado, y gente de mi generación o de la de mis padres, que cuando hay una ruptura, ya ni te digo un divorcio, pero una ruptura, la gente de alrededor necesita una razón de peso. Claro. Y volver a enamorarte no se considera una razón de peso, sí, porque estamos acostumbrados a vivir en el conflicto. Entonces eso me gusta muchísimo, que lo coloque ahí, el punto de partida de esta historia, y luego que la protagonista no tenga las cosas claras, que vive en la duda, que vive en la contradicción. No sé, voy a visitar un piso, pero lo quiero o no lo quiero. ¿Me voy a mudar? No me voy a mudar, si todavía no he dicho nada. ¿Qué hago? ¿Finjo que tengo un amante? Creo que es muy divertido, que luego le pone un carrusel de citas que también funciona muy bien a nivel cómico, porque también te separas a los 50 y, ojo, la fauna, el mercado está complicado. También el mercado Elio Castro, ¿quieres decirnos algo? No, porque podría escribir un... No, pero que me parece que esa presión ambiental que hay alrededor, me parece que está muy bien tratada y muy bien reflejada, porque muchas veces no sabes cómo explicarle a los demás qué cosas que te pasan, y entonces tienes que inventarte situaciones que lo único que hacen es perjudicarte a ti. Absolutamente de acuerdo, y por eso conecto con lo que decías, que parece muy fácil, pero no es nada fácil. Sí. Lo que cuenta la película, cómo lo cuenta, y todos los matices que le da Nora Navas a ese personaje, que es fantástica. Pues qué bien que estemos de acuerdo. Vamos con un estreno español más, Las delicias del jardín, de Fernando Colomo. El director ha fichado a José Luis Alcaine, yo no sé si el más importante de los directores de fotografía vivo de nuestro país, que ha rodado con un móvil esta comedia sobre el mundo del arte, que protagoniza Carmen Machi, el propio Colomo y su hijo. Yo no tengo ninguna nostalgia por el celuloide, porque me parece mucho más caro, me parece mucho menos manejable que el digital, y sobre todo que a mí me limitaba muchísimo, porque te controlaban mucho los metros el productor, ¿no? Te decía, hoy te has pasado 20 metros, hoy te no sé qué, y no podías hacer las tomas que querías, tardabas mucho más, y luego también fotográficamente ahora tienes mucha más sensibilidad y tienes muchos más medios para adaptar esa fotografía, llevarla a donde te dé la gana. A ver, tengo una idea. Te voy a dar un adelanto, pero con una condición. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Eso cuál? Que te apuntes a lo del Bosco. Sí, bueno, no sé, podría hacer una obra que se llamara Las delicias del jardín, por ejemplo. Me encanta. ¿Te gusta? La ventaja de los móviles es que se colocan en cualquier sitio, se pueden disimular en el decorado y tienes un plano general que no pasa nada. Normalmente teníamos 3 operadores de cámara manejando 3 cámaras, y a veces había alguna cámara más oculta en el decorado. Para los actores es fantástico, porque ellos se adaptaban a los actores. Al llevar la cámara a mano de esta forma tan sencilla, el actor está libre, es el operador de cámara el que con un ligero movimiento se puede adecuar perfectamente. El Jardín de las Delicias es una obra claramente moralista, que criticaba los vicios de la época, ¿no? Eso es. O sea, para mí lo que más me interesaba de Las delicias del jardín eran las relaciones de los personajes, ¿no? Sobre todo las relaciones de 2 generaciones, del padre y el hijo, la forma distinta de verlo todo, de ver la política, de ver la relación con las mujeres, de ver también el mundo de la pintura, ¿no? Pero el mundo de la pintura que sale es muy real y parece irónico, ¿no? O sea, te puedo decir que el perrito que sale al principio con el ojo crítico ese y que caga la crítica, eso es real. O sea, no me lo he inventado yo, es una obra de un artista. Aika, con sus ojos cámara, es capaz de mirar un cuadro y, gracias a los algoritmos que el propio artista ha diseñado, pues puede en tiempo real escribir una crítica de este cuadro, que ahora mismo
va a salir por su culo, si tenemos suerte. Para mí es muy difícil hacer una película, porque por un lado hay un tema de edadismo, por otro lado ahora mismo las ayudas es todo por puntos, y entonces los puntos cuenta mucho el currículum del productor, pero no el currículum a lo largo de su vida, sino el currículum de la marca productora en los últimos 4 o 6 años. Entonces, si como es mi caso, te has distraído y te has ido a hacer otras cosas, resulta que yo ahora, por ejemplo, no tengo 0 puntos como productor, a pesar de haber producido más de 40 películas, entre ellas algunos éxitos y películas históricas del cine español. Y luego también la segregación de género, es decir, que es una cosa que en un principio me parece que está muy bien, pero que poco a poco ha ido creciendo, y ahora mismo... como decía un director amigo, decía, mi madre tiene 5 puntos más que yo. Yo me he reído mucho. A mí también me parece tan simple y tan sencilla, tan libre, tan... Es verdad que una comedia con Carmen Machi ya sí, anima, ¿no? Y tiene una frase maravillosa que dices, pero tú también, ¿tú te crees que yo soy una Medici? En un momento dado, porque hace de galerista que yo me partía de risa. No, me parece una comedia, todas las comedias de Colomo tienen algo, las mejores, las peores, indudablemente, lleva más de 40 años haciendo cine en España y es uno de los referentes de eso que se llamó la nueva comedia española. Pero en esta lo encuentro tan sumamente libre, tan sumamente joven, tan... no sé, que es muy fresca la película, siendo muy pequeñita y sin muchas aspiraciones. Y el hecho de que haya rodado con un móvil, con ¿no? los móviles, sí, porque da mucha libertad, o sea, da una impresión, eso, de improvisación a todas las... que te parece tan verdad la película que bueno, a mí me parece muy simpática. Y tan sumamente divertida Sí, hay mucha crítica del arte, del mundo del arte. La relación con el hijo es entrañable, pero a la vez un disparate, sí. ¿no? Con Carmen Machi, de esta galerista que recibe los selfies, lo de pintar un jardín de las delicias, pero a la inversa o español para una exposición, y luego toda la tontuna, ¿no? De influencer y de galeristas que rodea el mundo del arte y cómo se ríe de yo estoy fuera de este mundo, yo he sido otro tipo de persona, y cómo te intentas poner al día, pero no te pones al día. Yo creo que también tiene algo de relaciones, lo que decíamos antes, de las nuevas relaciones. Absolutamente. Y también esa relación padre e hijo, bueno, la comedia está escrita por los dos, Colomo, padre e hijo, y también refleja algo que estamos viendo, como la nueva generación es más conservadora que sus padres. Y esa es una idea que es muy y tampoco divertida. Sabes, además, dices, pero ¿de verdad piensa esto? O sea, quiero decir que juega muy bien con eso, que nunca sabremos dónde está cada uno, pero es muy gratificante. Bueno, vamos a cambiar. El belga Tim Maylands es uno de los directores de la serie Peaky Blinders, que junto a su protagonista, Cillian Murphy, han adaptado el libro Small Things Like This de la escritora Claire Keegan. Irlanda, años 80, un trabajador del carbón descubre por casualidad en un convento local un secreto de la Iglesia Católica que acaba destapando una de las grandes vergüenzas de la historia, de memoria histórica de ese país. Bueno, tremendo, sobre lo que la Iglesia hacía a las mujeres embarazadas solteras, tremendísimo. Y durante mucho tiempo nos hemos preguntado si el cine social europeo, respaldado por Ken Loach o los Dardenne, tenía herederos. Ha costado, pero ahí está Laura Carreira para demostrar que la lucha sigue, al menos en el cine. La directora portuguesa ganó el premio a Mejor Dirección el año pasado aquí en San Sebastián con On Falling, donde retrataba la sociedad y la explotación, la soledad y la explotación de una trabajadora portuguesa en Escocia, trabajando en unos grandes almacenes de distribución. ¿Ya has empezado a buscar? Pues no sé qué otra cosa hacer. Casi todos los trabajos que he tenido eran peores que este. Yo igual. Sí, ya. ¿Qué haces fuera de aquí? ¿Del trabajo? Sí. Pues no mucho. ¿Y tú? Estoy bastante ocupado. ¿Sí? Suelo hacer la colada. La directora hablaba de esa tradición del cine social y de lo que supone que Ken Loach te produzca. No, I think films today have this very much like it's about the character and what the character is going through, and like it's very individualized, and it very rarely looks at
Y decía que hoy precisamente todas las películas se centran en el personaje y en lo que le pasa al personaje y pocas veces hay un contexto de donde vive y de todo lo demás. Y que para ella era algo muy importante que le había dado el cine social y que se sentía orgullosa de que la metieran en esa misma etiqueta, que se sentía una heredera que no le importaba en absoluto y que ojalá pudiera contribuir al cine social europeo. La película, como decimos, muestra las consecuencias de la precariedad también sobre la salud mental. Well, yeah, I think that was a big part of why I wanted to make this film as well, because I think so much of, our anxieties and, like even the rise in like depression. Dice que era uno de los temas que quería contar en la película, porque muchas veces esas ansiedades, esas depresiones se cuentan como algo individual que te pasa, el médico te da una pastilla y ahí te apañes. Y sin embargo, todo tiene una consecuencia, una causa colectiva, y lo que esta película hace es mirar a las causas, porque dice que la sociedad está mirando para el lado equivocado. A mí me gustó muchísimo Unfallen, me parece que es una especie del primer Ken Loach, mucho más seco, sin el melodrama, donde casi no hay música en la película, con una interpretación fantástica y que sigue esa estela un poco de ver cómo el trabajo afecta a todo lo íntimo, incluso a tu propia identidad, a quién eres, pero no en el buen sentido, sino en el mal sentido, y que ni siquiera te puedes plantear tu ocio o nada más, ¿no? Me parece un retrato realmente desolador. Sí, tremendo. Sí, coincido que es mucho más seco con Ken Loach, hay muchas menos concesiones emocionales al personaje, posiblemente también hay mucha más amargura generacional en ese sentido de Laura Carreira y de su generación, y posiblemente hubiera sido una concha de oro incontestable si no hubiera aparecido Albert Serra y Tardes de soledad, ¿no? Porque era una de las mejores películas que vimos el año pasado en San Sebastián. A mí me gusta mucho porque creo que no está nada alejado el retrato que hace de nuestra propia vida, de la de muchos que tenemos. Fíjate lo del alquiler, ¿no? Y claro, hay muchas intersecciones, ¿no? El alquiler, pisos compartidos, no te llega el salario a fin de mes por la vivienda, trabajas muchísimas horas, te controlan en el trabajo, hay como una especie de gran hermano, una videovigilancia de cuántos productos de Amazon. Pero a la vez te regalan una chocolatina para que veas lo cool que soy. Necesitas minutar todos los paquetes que se van a enviar desde Amazon, necesitas estar dando cuenta y rendimiento de tu trabajo permanentemente, y luego llegas a casa y es que no puedes hacer nada porque no hay espacio para el ocio, no hay un cansancio, hay un estado anímico que tampoco te permite salir de esa rueda en la que entras, y creo que mucha gente se puede sentir identificada en esa rueda porque creo que muestra muy bien la rueda del capitalismo, del trabajo y de la precariedad, y creo que es una película fantástica. Totalmente. Y a Filmin llegan Los Sudarios, es la última película de David Cronenberg, protagonizada por Vincent Cassel y Diane Kruger, y cuenta cómo un hombre se consuela en la tecnología tras la muerte de su mujer, contactando con una empresa que permite contactar o vigilar a sus seres queridos fallecidos. Y aquí está el sudario cámara. Es básicamente una especie de cámara que envuelve toda la tumba. En realidad es más bien una radiografía, resonancia magnética o tomografía en forma de envoltorio. Lo que siempre se ha llamado mortaja. Madre mía, ¿es ella de verdad? ¿Es una imagen del cadáver de tu mujer en descomposición? Sí, el clásico gran angular. El director hablaba, cuando presentó esta película en Cannes, y luego habló con Helio Castro y Joel Peña este verano, sí. Que cambió el título de Los Sudarios. Sí, cambió el título ahí, no le gustó la traducción. Hablaba de cómo le costó también a él afrontar el duelo de la muerte de su propia esposa. Bueno, gira alrededor de un hombre que está de luto por su esposa que murió mucho antes que él. Yo estaba en esa situación cuando escribí el guión, pero lo más personal es básicamente eso, porque una vez que empiezas a escribir un guión, se convierte en ficción. Incluso si se basa en algo de tu vida real, se ficciona. Así que creo que la idea de que sea personal no puede ir tan lejos, porque no considero que el hecho de que esté basada en la realidad la convierta automáticamente en una buena película. Así que hay que aceptar que los personajes pasan a ser ficticios. Por ejemplo, yo no soy un empresario de alta tecnología, no soy dueño de un cementerio ni de un restaurante de lujo. Ojalá lo hiciera, pero no lo tengo. Y esto ya lo convierte en ficción. Bueno, pues ahí está David Cronenberg, que siempre tiene
muchas cosas interesantes en sus películas, morboso, más o menos fallidas. Sí, retorcido, pero sinuoso. Siempre plantea cosas que la verdad te pueden producir mucho rechazo. Pero a mí me parece atractivo siempre lo que cuenta, siendo como es, pues eso, irregular, y en algunos momentos pues puedes decir, oye, por aquí no paso, ¿no? Pero a mí siempre me interesa el cine de Cronenberg. Pues vamos a terminar con 2 estrenos musicales, porque vuelve a los cines Sonrisas y Lágrimas 60 años después, Elio Castro. Pero si la vemos en Navidades. Exactamente, pero ahora la puedes ver en pantalla grande y cantar mientras salen las canciones. El musical de Robert Wise, con Julie Andrews, con esa sombra del nazismo bien presente. Se reestrena, como decimos, pues para adultos nostálgicos, como yo. Exactamente, y para jóvenes como José, con ganas de conocer esta historia. Quizá con ejemplos lo entendáis. Doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Do estrato de varón. Es que yo creo que fue una de las primeras películas que vi en pantalla grande. No, yo en pantalla grande en pantalla grande, yo creo que esta fue una de las primeras. Y por cierto que Christopher Plummer la odiaba completamente, odiaba su papel. Bueno, es que quiero decir, es cansina. Sí, bueno, pero también en su momento es que salvó a la Fox, o sea, de una bancarrota absoluta, ¿no? Fue tal el éxito que tuvo esta película que reflotó a toda la compañía, o sea que menos risas con sonrisas y lágrimas. Y más música con One Hand Don't Clap. El título de un documental sobre el calipso. El calipso es un estilo musical propio de las regiones del Caribe, alegre, pegadizo y que tiene un claro componente anticolonial y político, ya que lo expandieron en el Londres de después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Lord Kitchener fue uno de sus exponentes y él centra este documental que llega a las salas de la mano de Atalante. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. Con esta versión de Gorillaz, Dani Garrán, ¿qué te está pasando? Es que va a venir Gorillaz este finde y me ha apetecido meterlo. O sea, está todo el mundo con Oasis y tú con Blur. Bueno, yo siempre he sido más de Blur que de Oasis, la verdad. Bueno, vamos con la tele. Se han entregado los Emmys. ¿Ha habido sorpresas, tú crees? Yo creo que sí que ha habido sorpresas. ¿Sí? No sé el si palestino de Javier Bardem, que eso es una sorpresa en Hollywood. Un cambio de tendencia, pero bueno, para empezar, las 3 series más premiadas nunca antes habían estado premiadas. Vamos a repasarlo. Venga, vamos con las categorías principales. Bueno, pues fueron 3 claros ganadores. Adolescencia se consagró como la mejor miniserie, con 7 premios de 7 nominaciones, dejando claro que el fenómeno no fue algo anecdótico. Su joven protagonista, Owen Cooper, batió el récord como actor más joven en llevarse un Emmy con 15 años. El drama médico de Pitt arrebató el premio a mejor drama a la distopía laboral Separación, con premio también para su protagonista, Noah Wyle, y con una oportuna reivindicación para los trabajadores de la salud sobre el escenario. Y en comedia, pues no podía ser de otra forma. De Estudio triunfó con 4 premios, llegando a los 13 si sumamos las categorías técnicas. La sátira hollywoodiense de Seth Rogen y Evan Goldberg ha hecho historia. Solo Hacks ha podido hacer sombra de Estudio en las categorías de interpretación, con Jean Smart, que ganó su 4º Emmy consecutivo, y su compañera Hannah Eidenberg, por fin el de mejor actriz de reparto. Ella protagonizó pues uno de los pocos momentos reivindicativos de la noche, protestando en su discurso contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, es decir, con la política migratoria de Trump, y condenando también el genocidio en Gaza. I just want to say finally, go Birds, fuck ICE.
and free Palestine. Thank you. A lo que le ha llovido las críticas, hay un artículo en el Hollywood Reporter contra ella. Ella es judía, con lo cual la verdad es que esta exposición es muy, muy valiente. Eso, alguna chapa en la alfombra roja y el palestino de Javier Bardem fueron ahí un poco las críticas. Sí, hay series que se han desinflado en esta edición, en la que Apple TV Plus y HBO Max han empatado en estatuillas. Separación, pues no se fue con las manos vacías, pero solo ganaron en interpretación Britt Lower y Tramel Tillman, como el de una eufórica Christine Miliot por El Pingüino. Más llamativos los casos de The Bear y de White Lotus, que se fueron de vacío después de su reivindicación en ediciones anteriores, y también se fue de vacío Javier Bardem, que hablabas de él, nominado por Monstruos, el otro gran protagonista por llevar el pañuelo palestino y anunciar que no trabajará con empresas que apoyan a Israel. La Asociación de Escolares Internacional que estudia el genocidio ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza, y por eso tenemos que llamar, y he estado llamando en todos los medios que he hecho, he llamado al bloqueo comercial y diplomático con Israel, y por supuesto a las sanciones que deben darse al Estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro en el West Bank, en Cisjordania, ¿no? Decía lo de ese boicot, es un boicot que han firmado muchísimos artistas, entre ellos Emma Stone, Mark Ruffalo, Susan Sarandon, pero bueno, artistas que pues no van a poder trabajar o han decidido no volver a trabajar con productoras, distribuidoras, festivales de cine, organizaciones que tengan dinero del gobierno de Israel. Veremos a ver cómo se articula eso y cómo evoluciona. Y si os parece, no sé si tenéis algo más que comentar de los semis. No, que creo que fueron unos semis un poco de renovación, Sí, entre renovación y no, pero de estudio, que la segunda temporada saldrá Pepa Blanes en Venecia. ¿Y yo me escondí un poco más cuando vimos a Seth Rogen, pero sí que son también interesantes ver The Pitt, que vuelve a ser un poco drama de la televisión de antes, ¿no? En pre-streaming casi, una serie así. Y Adolescencia, que por cierto tienen un litigio legal con Urgencias y secuela, derechos y tal, y Adolescencia, que yo creo que estaba claro que iba a confirmar, porque sí que fue un fenómeno social absolutamente, y no iban a desaprovechar la oportunidad de premiar a todos sus actores. Pues vamos ya, si os parece, con los estrenos de la semana. Vamos a comenzar con una de esas series que junta pues lo que más nos gusta, la televisión y el periodismo. Vuelve The Morning Show. Sí, vuelven las auténticas reinas de las mañanas. Nuestras reinas de las mañanas. Que no es Javier Ruiz. Que no es Javier Ruiz. La serie, producida y protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, ha ido ganando relevancia con el paso de sus temporadas. Ya ha asegurado una quinta antes de estrenarse incluso la cuarta, y es una de las grandes ficciones de Apple TV Plus. En esta cuarta temporada, los históricos conglomerados mediáticos VA y NBN se fusionan, lo cual lleva a la redacción del programa pues a lidiar con una nueva responsabilidad, con motivos ocultos y con los enemigos del periodismo actual, las fake news, los deepfakes y la polarización en Estados Unidos. Una fusión de iguales. Esa es la propuesta. Una entidad más grande que la suma de las dos partes. La NBN y la VA combinarán recursos para reducir costes, venta de anuncios, soporte técnico, contabilidad y programación, para así volver a empezar y hacer las cosas bien, por una vez, colaborando de verdad. Bueno, The Morning Show sigue mostrándonos cómo funcionan las redacciones, al menos las que ellos creen en Estados Unidos. Mi día a día aquí es mucho más banal que todo lo que le pasa a esos personajes. ¿Y qué lugar ocupan las mujeres en la industria? Siempre fiel a la actualidad, desde su redacción nos ha hablado del Me Too, del COVID, del poder corporativo, y ahora hablará también de la credibilidad y las conspiraciones. Junto a Aniston y Witherspoon, el reparto estelar incluye a Mark Duplass, Néstor Carbonell, Jon Hamm, y suma a dos actores oscarizados, a Marion Cotillard y a Jeremy Irons. Bueno, y precisamente con algunos de estos fichajes has podido hablar, Dani.
Sí, hablamos con parte del elenco para indagar acerca de esos temas de los que va a tratar esta nueva temporada. Mark Duplass, que sigue interpretando al tenso productor ejecutivo del programa Chip Black, nos hablaba de las novedades. Well, I think that we're going to be looking a lot at the anxiety everyone's feeling around artificial intelligence. Y decía que en esta temporada pues van a analizar en profundidad, ¿no?, la ansiedad que provoca todo lo que sentimos en torno a la inteligencia artificial y la amenaza que representa para la integridad de las noticias y para la verdad, que ya de por sí, dice, es un concepto, ¿no?, en estos tiempos difícil de descifrar. Y bueno, que se van a centrar también en la política internacional, en los temas tradicionales de malversación corporativa, en todas esas tradiciones y alianzas rotas y reconstruidas una y otra vez, pero que estaba muy impresionado por el arco narrativo y por la calidad de los guiones de esta temporada. Sí, una de las grandes virtudes de la serie es mostrar cómo funciona el periodismo allí en Estados Unidos y cómo las mujeres tienen que abrirse paso en puestos de poder todavía copados por hombres. Es el caso del personaje de Karen Pittman, que desde el inicio de la serie ha tenido que ascender a base de golpes. Con ella también hablamos de la importancia de mostrar el periodismo real y de abrir debates. In many ways, in America, a free press is something that we have absolutely, I think, taken for granted. Y decía que en muchos sentidos en Estados Unidos la prensa libre es algo que se da por sentado y que cree que esa idea del servicio público y la unión de capitalismo, periodismo, la marca y los medios tradicionales es algo de lo que se podría hablar y opinar sin parar. The Morning Show es un espacio perfecto para hablar sobre estos temas, sobre cómo reflexionamos sobre ellos y cómo conversamos con ellos, con nuestra audiencia. Creo que realmente, dice, va a ser un servicio extraordinario. Es una de las grandes incorporaciones, ya lo hemos hablado antes, Jeremy Irons, que llega en esta temporada para interpretar al padre de Alex, al personaje de Jennifer Aniston. No, sí, es el padre de Jennifer Aniston. Perdón, no. Es que... Muy bien, me encanta que Pepa no sepa algo y lo descubra en riguroso playback. Bueno, es que no la he visto todavía. El actor llegó a la serie, no la conocía, llegó animado por sus amigos. A pesar de ser su hija. Y vio 2 capítulos, se impresionó y dijo que sí, está encantado con el resultado. You know, I would talk to friends or my family and say that they've asked me to do something in the show called The Morning Show. What do you think about that? And everybody jumped up and down, was very excited and said it's a fantastic show and, you know, you'd be great on it. Y decía eso, que había leído los guiones, que le habían impresionado mucho y entonces pues vio un par de episodios y le encantó el ritmo de la serie, que estaba muy bien hecha. Y luego, claro, descubrió que Jennifer Aniston, que interpreta a su hija, dice que le parece una actriz encantadora, con un personaje interesante y que lo que le interesaba pues es esto de ese padre del que siempre has oído hablar pero que nunca aparece y que ahora aparece él como ese padre para retratar esa relación tan disfuncional que tienen los personajes y que pensó que sería divertido hacerlo y que se lo ha pasado muy bien. No ha visto Friends, ese es el titular que sacamos de esta entrevista, Friends. Es que Jeremy Irons no ha visto Friends. Bueno, eso sí, claro, es el padre. Bueno, después de tanto rigor y periodismo, vamos con uno de los grandes fenómenos de la comedia española. Vuelve Poquita Fe. La comedia, creada por Pepón Montero y Juan Maidagán, se alzó con el premio Ondas y El Feroz con su primera temporada, con esa brillante muestra de que el humor puede estar en el día a día, en lo cotidiano, en la desgana y en la pereza con la que a veces afrontamos la vida. Poquita Fe vuelve el próximo jueves a Movistar Plus con Esperanza Pedreño y Raúl Cimas interpretando de nuevo a esa pareja trabajadora con una cuenta bancaria normalita, una familia caótica y una gran crisis sentimental. Y como eje, el gran problema de nuestro país, la crisis de la vivienda. Esto de mudarse es algo bueno. Empezar de cero, vida nueva. Le dije, vamos a tirar todo lo que nos sobra. Nos quedamos solo con lo que nos importa y el resto. Y él lo tradujo como... Nos hemos quedado 4 mierdas. No me di cuenta. No, ya. Sí, no, si al final nos llevamos 4 mierdas. Todo lo que habíamos reunido en nuestra vida para él eran... Nada, 4 mierdas. Y así todo el rato. Nos vamos a llevar pocas cosas. 4 mierdas. Esta tanda de 8 capítulos pues repiten ese formato de alrededor de 15 minutos, 20 minutos, con un montaje muy picado, con secundarios como Julia de Castro, Marta Fernández Muro, Chani Martín, que son los familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo de la pareja protagonista. Una estrategia creativa que funciona pues con esa sucesión de gags con los que se reivindica pues a la España trabajadora, anodina y gris, que es la que más nos gusta. Sí, la semana pasada, de hecho, los creadores estuvieron en La Ventana y desvelaron pues algunos de los
secretos del éxito. Sí, Pepón Montero y Juan Maidagán estuvieron en la radio hablando de la nueva temporada de la serie. Para Pepón, una de las claves es esa estructura de capítulos breves con muchos testimonios. El formato, que es de risas, que realmente es un género que hay muy poca que se haga comedia de risas. Y luego yo creo que la pareja sí. También tiene una magia que son ellos, Esperanza Pereño y Raúl. Sí. Sí, yo algo mágico que no sabremos repetir nunca. Mientras que para Juan, que se encarga del montaje, esa precisamente es la clave de lo desternillante de esa comedia. La verdad que es bastante alucinante con el montaje, ¿no? Que a la mínima que esté... O sea, cuando yo a mí me manda Pepón, ¿no? Montajes así, pues las primeras versiones, bueno, las primeras que serán las enésimas ya, pero bueno, las primeras para mí, y a veces dices, esto no funciona, esto como que ya... Y luego es que son unos detalles mínimos, pero lo que hace que eso funcione y que te mueras de risa, o que no, que digas, este chiste no ha salido. Bueno, pues creo que le salen bastantes. Muy recomendable Poquita Fe. No tenemos tiempo, pero... Es una genialidad. Es una genialidad. Dejamos que la vean porque tienen que llegar al capítulo de los nazis y después, y prometemos... Yo quiero comentarla. Que la comentaremos. Y los padres de Esperanza Pedreño, increíbles. Todos maravillosos. Y la verdad es que está muchísimo mejor esta segunda temporada, y eso que la primera ya era insuperable. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Vean Poquita Fe y seguimos. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.